Buenas noches, licenciada. Nosotros somos el grupo número 1. Vamos a hablar sobre las reservas en los tratados. Nuestros integrantes son Katia Alicia Estrada, su servidor Pedro Hernández y Lurvin Morales. Siguiente diapositiva, compañero. Como introducción tenemos la contextualización del derecho de los tratados. Explicar brevemente qué son los tratados internacionales, su importancia en las relaciones internacionales y cómo se regulan, principalmente bajo la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Siguiente diapositiva. Como objetivo tenemos exponer en detalle el concepto y el procedimiento de objeciones a las reservas, así como el proceso de ratificación en el contexto de Honduras. Siguiente, por favor. Para empezar a definir qué es una reserva, antes voy a hacer un breve resumen histórico sobre la relación de la reserva. La razón de la existencia de las reservas en los tratados internacionales radica en el interés de la comunidad internacional, que la mayor parte de estados en ellos sean parte de los mismos. En ese sentido, las reservas aparecen en la segunda mitad del siglo XIX con el derecho convencional o derecho de los tratados. Durante el siglo XIX, hasta la creación de la Sociedad o Liga Nacional en 1920, la práctica seguida por los estados fue la unanimidad en la aceptación de la reserva, rigiendo de esta manera el principio de la integridad del tratado, llegando al punto de convertirse en una norma consuetudinaria de derecho internacional. En 1950, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas solicitó una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia sobre el tema de las reservas en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, ya que dicha convención no tenía normas relativas a la reserva. Dichas opiniones, la Corte Internacional de Justicia se pronunció por principio de la compatibilidad, según el cual el fin de los límites a las reservas interpuestas por los estados. En ese sentido, la reserva no debería de ser contraria al objeto fin del tratado. Es decir, que mediante la reserva no se puede la esencia del tratado y las obligaciones que de él emanen. ¿Qué es una reserva? Una reserva es el de los tratados internacionales, es el contexto, perdón, de los tratados internacionales, es una declaración bilateral realizada por un Estado al firmar, ratificar, adherirse a un tratado. La declaración tiene como objetivo excluir o modificar el alcance de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación al Estado que realiza la reserva. En otras palabras, permite a un Estado comprometerse con un tratado, pero con ciertas condiciones o limitaciones específicas que no están en consonancia con las disposiciones generales. Un ejemplo, un Estado al expresar su consentimiento a un pacto y desea no quedar obligado por una disposición determinada, entonces formula una reserva quedando fuera del tratado. Las disposiciones reservadas solo para el Estado. Siguiente diapositiva, compañero. Eh, tenemos que cuándo, cómo y por qué se realizan las reservas en los tratados. Cuando las reservas se realizan generalmente de firmar, ratificar, adherirse a un tratado internacional, ¿cómo? Las reservas se formulan mediante una declaración escrita adjunta al instrumento de ratificación, adhesión o deposición del tratado. Esta declaración debe ser clara, precisa sobre las disposiciones del tratado que el Estado realiza la reserva y cómo se modificarán o excluirán. ¿Por qué? Los Estados pueden realizar reservas por varias razones, como proteger sus intereses nacionales, la compatibilidad del tratado, en su ordenamiento jurídico interno o para asegurar la ratificación del tratado
cuando ciertas disposiciones no pueden ser aceptadas tal como están redactadas. Eh, Como por ejemplo en el artículo 19 de la Convención de Viena de 1969, en lo relativo a la formulación de reserva, establece que un Estado podrá formular una reserva en el momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o de adherirse al mismo, a menos, como punto número uno, que la reserva esté prohibida por el tratado. Dos, que el tratado disponga únicamente pueden hacerse determinadas reservas, las cuales no figuren la reserva de que se trate. Tres, en los casos no previstos, en los apartados A y B, ser incompatible con el objeto y el fin del tratado. Si la reserva se formula al momento de hacer la firma simple, dicha reserva es meramente declarativa, la misma debe ser conformada por escrito al momento de la ratificación, aceptación, aprobación. Si se hace al momento de la firma, definitivamente no tiene confirmada. Es todo de mi parte. Muchas gracias. Ok, buenas noches. Mi nombre es Lorvin Morales. Siguiendo continuidad al compañero, hablábamos sobre lo que son las reservas de los tratados y las objeciones que se plantean para hacer en las reservas. Dos puntos fundamentales cuando hablamos de la reserva es que debe existir una motivación para hacer la reserva. Si no hay motivación, no hay el inicio de una reserva, de hacer una objeción. Y el otro es seguir los requisitos ya establecidos para hacer una reserva o una objeción a los tratados. Para la motivación, dice por qué un Estado opta, porque debe explicar por qué un Estado va a optar por formular una reserva, como la adopción del Tratado de Legislación Nacional o evitar conflictos con políticas internas. ¿Por qué? Cuando usted va a adoptar un tratado internacional, se va a adherir o va a crear un tratado con otro país, debe saber que esa política, estas leyes que está adquiriendo, se van a agregar a sus políticas internas. Ese es uno de los principales que debemos de tener en cuenta. Los requisitos en una reserva debe cumplir con los principales de que no afecte el objetivo ni el propósito del tratado. Tenemos la objeción. Ese es un concepto de objeción de las reservas. Es claro, cuando hablamos de las objeciones, como un mecanismo de los estados para manifestar de acuerdo con las reservas que consideren inadecuadas o propósito del tratado. Tenemos los tipos de objeciones. Las objeciones están catalogadas en varios tipos. El principal es la objeción simple. Dice la objeción simple. La objeción es aquella que no impide la entrada del tratado entre las partes. O sea, que esta solo es, yo la menciono, pero no es que hay una limitancia a decir no voy a parar el tratado. No, eso solo es algo que lo voy a hacer saber, nada más. La forzada es aquella que imposibilitan la relación convencional entre el Estado objetante y el Estado que hizo la reserva. Uno de los ejemplos principales que podemos mencionar es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También tenemos los procedimientos para interponer la reserva. Primero, la relación a la objeción. Segundo, plazo para la objeción. El plazo estándar que dice la Convención de Viena es meses. Con eso nos da el inicio, que ese es el tiempo que tenemos para poder dar nuestro punto, en otras palabras, para negociar estos tratados. El efecto de la objeción en las relaciones entre estados, dependiendo del tipo de objeción formulada. Recuerden que todo depende de qué estamos objetando. El rol del secretario, el rol de depositario, lo funge el secretario general de la ONU. Esta es la persona, recuerde que son los veedores, siempre como el juez, digamos, siempre tenemos a alguien que nos regule los tratados que vamos a adquirir o vamos a hacer parte. Entonces ponemos siempre como principal veedor el secretario general de la ONU.
Él es uno de los que aceptan, ahí se notifican tanto las objeciones, todo trámite que debe presentarse, siempre se hace intervención con la ONU. El procedimiento de ratificación de un tratado en Honduras, la ratificación es el proceso mediante el cual un Estado afirma su compromiso de cumplir un tratado y la incorporación a sus la etapa de ratificación de un tratado en Honduras. Primero, entramos que es la firma del tratado. Eso es el principal punto. Quien lo firma, se firma un tratado y significa que el contexto de derecho, se firma en el contexto de derecho internacional. Segundo, es la aprobación por parte del Congreso Nacional. El Congreso de Honduras analiza y aprueba los tratados de acuerdo con la Constitución y las leyes orgánicas del Congreso Nacional. La ratificación del presidente. El rol del presidente y el procedimiento para emitir el instrumento de ratificación. Y por último, cuando se ha dado parte, pues viene y se da la publicación en nuestro diario oficial. En Honduras, pues tenemos el diario oficial La Gaceta, que una vez ya es publicado en este diario, pues se da por finalizado y entendido y se adapta a nuestras leyes internas. También tenemos el impacto de ratificación de un tratado, el impacto de ratificación de un tratado en el derecho internacional en Honduras. La incorporación del ordenamiento jurídico interno, la ratificación de un tratado internacional obliga al Estado hondureño a adaptar sus leyes y regulaciones, obligaciones implementarias. Tras la ratificación, el Estado debe adaptar sus políticas públicas, legislación y prácticas administrativas para cumplir con las obligaciones internacionales. Recuerden que una vez adquirimos un tratado internacional, estamos obligados a hacer parte de las leyes que se trataron internamente en el tratado. No podemos decir, no, ya me excluyo de esta ley, ya no quiero hacer eso. No, de respetar y cumplir las partes que hemos tratado, bueno, nuestras autoridades tomaron a bien adaptarlas a nuestro sistema jurídico. Nosotros somos, inmediatamente adquirimos esa obligación de respetar esas leyes que se han tratado. Tenemos casos relevantes que han sido parte del tratado internacional. Uno de los más principales es la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles y inhumanos degradantes. China formuló reservas a la definición de tortura sobre el derecho o quejas individuales, lo que generó objeciones. Países como Dinamarca, Canadá y Países Bajos, los objetantes firmaron que las reservas podrían socavar el propósito del tratado. Una de las objeciones decía que Estados Unidos indicaba que rechazó a las quejas individuales podría privar a la protección de las víctimas de tortura y que afectaban el objetivo del tratado de prevenir las torturas. También tenemos un caso que Honduras firmó parte y es la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, ratificación y ampliación que Honduras ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el 1977. Uno de los casos principales es el caso López Lone y otra versus Honduras. La Corte Interamericana de Derechos Humanos por derechos de jueces y magistrados que participaron en protestas contra el golpe de Estado en 2009. En este caso, por la obligación de Estados hondureños de respetar la libertad de expresión y derechos laborales a los. Uno de los impactos que tuvo en nuestro país es la ratificación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos implica un internacional cumplimiento de derechos humanos en Honduras y cómo la jurisprudencia de la Corte de Derechos Humanos influye en la interpretación del derecho en el contexto nacional. Eso ha sido todo. Sigue mi compañera. Muy buenas noches, mi nombre es Katia Alicia Estrada. Bueno, a mí me tocó hablar de dos puntos importantes, reservas y objeciones en los tratados. Y es así que yo he decidido hablar de los siguientes tratados. Para empezar, vamos a hablar sobre el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, específicamente en la reserva formulada por El Salvador en el segundo protocolo facultativo que busca abolir la pena de muerte, ¿verdad? El Salvador decidió adherirse al segundo protocolo e hizo una reserva expresa.
Esto significa que su país no se compromete a abolir completamente la pena de muerte, sino que también establece una excepción, ya que la reserva que ellos piden establece que la pena de muerte puede aplicarse en tiempo de guerra. Es decir, están pidiendo que se haga una pequeña excepción. Eh, bueno, la exigen imponer la pena capital, ¿verdad? Solo en caso de delitos de militares graves cometidos durante conflictos bélicos. Sin embargo, esta reserva no pasó desapercibida por el gobierno de Austria, que formuló una objeción a la misma. ¿Por qué? Porque en el segundo protocolo facultativo se tiene como objetivo abolir la pena de muerte en todas las circunstancias y el artículo 2 del protocolo establece que no se permiten reservas que contravengan ese propósito de abolición total. Además, Austria se encargó de señalar un importante detalle. El Salvador no comunicó las disposiciones legales que aplican la pena de muerte en tiempos de guerra en la Secretaría General de las Naciones Unidas, como se exige en el artículo 2 del protocolo. Esta sería su argumentación jurídica, ¿verdad? Y están hablando de que esto es una violación a los términos del tratado. En este caso se nos muestra cómo los tratados internacionales pueden ser objeto de reservas y de objeciones entre países y, bueno, causan controversia y conflicto entre ambos, ya que ambos tienen distintos objetivos y defienden distintos puntos de vista. También les quiero hablar sobre la Convención Americana de los Derechos Humanos, que es un tratado fundamental en el marco de los derechos en América Latina, también conocido como el Pacto de San José. Este tratado nos dice que los derechos y las libertades que deben garantizar los estados a la Organización de los Estados Americanos o la OEA, ¿verdad? Suelen ser un punto clave en estos tratados, ya que el artículo 75 se encarga de regular las reservas a la Convención. Según este artículo, las reservas a la Convención solo pueden ser formuladas conforme a las disposiciones de la Convención de Viena de los Derechos del Derecho de los Tratados, firmada el 23 de mayo de 1969. Con esto quiere decir que cualquier reserva a la Convención Interamericana debe ajustarse a las normas internacionales que regulan los tratados, garantizando así que no se afecten los principios fundamentales. En otras palabras, las reservas que los Estados miembros quieran hacer a la Convención deben ser legales, según el derecho internacional, es decir, estar alineadas con principios establecidos en la Convención de Viena. Y bueno, ahora bien, respecto a las objeciones de las reservas, esto significa, eh, importante, ¿verdad? Señalar que hasta la fecha no se han registrado objeciones formales por parte de los estados a las reservas que se han hecho en la convención, ya que esto significa que los países han formulado reservas y lo han hecho de acuerdo con los requisitos legales establecidos en el artículo 75. Y hasta el momento no ha habido disputas significativas sobre esas reservas. Siendo así, pues llegamos a la conclusión de que la Convención Americana de los Derechos Humanos permite reservas, pero estas deben ajustarse a los estándares internacionales definidos en la Convención de Viena. Hasta ahora no se han planteado objeciones a las reservas formuladas por los Estados miembros, lo que refleja una aplicación relativa y fluida de este mecanismo en el marco del tratado. Hasta aquí mi participación, compañeros. Muchas gracias.